¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro programa Donde Dios llora. Un programa donde conocemos las realidades de la iglesia que sufre y pasa necesidad alrededor del mundo. La breve historia del país de Sudán del Sur ha estado cubierta de sangre y sufrimiento desde su nacimiento. El país más joven del mundo obtuvo su independencia de Sudán en 2011. En diciembre de 2013 estalló una lucha por el poder político entre el presidente Kiir y su ex vicepresidente Riek Machar. El presidente acusó a Machar y a otros 10 personas de intentar un golpe de Estado. Así estallaron los combates que detonaron la guerra civil de Sudán del Sur. Este conflicto ha generado más de 2 millones de refugiados de una población de 15 millones. Y para hablarnos más sobre la realidad actual en Sudán del Sur, tengo el gran privilegio de darle la bienvenida a Kinga Poschinger, jefa del Departamento para África de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Kinga, bienvenida a nuestro programa. Hola, muchas gracias. Qué bueno que estás con nosotros una vez más, ya hemos tenido la oportunidad de hablar contigo. Kinga, ¿cuándo fue la última vez que estuviste en Sudán del Sur? Esto fue hace algunos meses y visité el país por primera vez. Y ahora dentro de poco quiero visitarlo una segunda vez para cubrir la segunda parte del país, porque es un país bastante grande y en un viaje obviamente no se pueden visitar todas las diócesis. Ahora, muy brevemente traté de explicar un poco el conflicto que se vive en el país, pero obviamente hay muchos factores ahí involucrados, pero hoy en día, ¿cuál es la realidad de este conflicto armado? ¿Sigue? ¿Ya terminó? ¿Cuáles son las condiciones de paz? Sí, bueno, el conflicto de la guerra civil estalló en el 2013 hasta el 2018, donde firmaron un agreement, como dicen, con un gobierno transicional, diciendo que luego en el 2022 tendría que haber elecciones nacionales, que luego se pusieron en 2023 y ahora han anunciado que en diciembre del 2024 quieren tener esas elecciones. Todo el mundo lleno de esperanza de tener elecciones, pero también hay que ver un poco la realidad, que la estructura para tener elecciones, es decir, ya nada más el registro de las personas que pueden ir a votar, todavía no existe. Es muy difícil, sí. Kinga, ¿por qué, o más bien, la idea es que Sudán del Sur se separa de Sudán principalmente por una persecución y discriminación por parte de la mayoría musulmana hacia la minoría cristiana? ¿Podemos decir que la mayoría de la población de Sudán del Sur son cristianos? Sí, hoy en día, justo porque se separaron, la mayoría son cristianos. Entonces, desgraciadamente, esta es una guerra fratricida entre cristianos luchando por el poder de este nuevo país. Sí, efectivamente, porque son diferentes tribus cristianas que luchan contra ellos mismos. Ahora, en alguna otra ocasión te he oído una expresión en la que explicas lo intenso que son los lazos tribales. Sí, uno de los sacerdotes me ha dicho, es que Kinga, sabes, nuestro problema es que la sangre es más fuerte que el agua del bautizo. Lo que son los vínculos tribales. Sí, efectivamente. Importan más que propiamente su fe. Sí. Y esto se manifiesta en las condiciones de vida en el país, evidentemente. Sí, porque buscar la ventaja para su propia tribu cuenta más de buscar la ventaja general. Y así empiezan las luchas de unos contra otros. Y mientras no haya paz, evidentemente no va a haber desarrollo. ¿Cuál es la situación económica en general del país? Porque evidentemente sabemos que es un país pobre, pero descríbenos la pobreza. ¿De qué tipo de pobreza estamos hablando en Sudán del Sur? Pues a causa de esa guerra civil, por ejemplo, muchísima infraestructura ha sido derrotada. Eso quiere decir calles, pero también muchas escuelas
con lo cual obviamente los niños durante muchísimos años, hay niños que durante 10 años no han ido a la escuela, no por la pandemia, sino anterior, porque no existían escuelas. Con lo cual, si los niños no están formados, no están educados, ¿cómo van a poder luego subir o alzar una nación si ellos no saben ni leer ni escribir? Luego también muchísimos hospitales, otros edificios que podrían ser de desarrollo económico, todo ha quedado destruido. Y eso también hace que tienen que empezar desde cero. Pero ciertamente lo primero es alcanzar una estabilidad política para de ahí despegar hacia un nuevo desarrollo. Sí, y eso es un equilibrio que es un equilibrio muy frágil, porque todavía hay una tensión enorme entre las diferentes tribus, y cuando no se consigue la paz o un equilibrio político, entonces no pueden seguir adelante porque siempre están mirando hacia sí mismo y hacia cómo calmar la situación. Entonces, ciertamente es un escenario bastante difícil para el trabajo de la Iglesia, y sin embargo, la labor de la Iglesia Católica en Sudán del Sur es prioritaria en muchos campos. Vamos a hablar de uno por uno. Empecemos, por ejemplo, con educación. ¿Qué está haciendo la Iglesia en cuanto a educación en Sudán del Sur? Sí, como lo he mencionado ya, muchísimas escuelas fueron destruidas durante la guerra civil. Hay zonas rurales donde el 90% de la población no sabe ni leer ni escribir. Es algo que nosotros a lo mejor ni nos lo podemos imaginar. Y no hablo solo de la gente mayor, sino también jóvenes que todavía no saben ni leer ni escribir. Y la Iglesia es uno de los que promueve la educación. Entonces ellos intentan construir escuelas, poner a profesores, a maestros, muchas veces son religiosas, de vez en cuando también sacerdotes, que ellos enseñan y educan a los niños en los pueblos, pero también a los adultos. ¿Qué hay en cuanto a servicios de salud? Ahí también hay que decir que desgraciadamente el gobierno no logra poner los hospitales o lo que ellos les llaman Healthcare Center, que son como unos centros más pequeños, que no es un hospital, pero por lo menos con una atención, una clínica. Efectivamente, el gobierno no logra hacerlo. Entonces, otra vez es la Iglesia que tiene que tomar un poco el rol de lo que en nuestros países, a lo mejor en Europa o en Estados Unidos, hace el gobierno. La Iglesia tiene que hacerlo. Y entonces ahí abren clínicas con enfermeras que muchas veces son religiosas, o incluso también hospitales en los centros más grandes. Kinga, una familia promedio en Sudán del Sur, ¿come 3 veces al día? Desgraciadamente creo que no, porque todavía sigue siendo un país muy, muy pobre, que también depende mucho de la lluvia o de la sequía. El año pasado hubo demasiada lluvia, con lo cual los campos quedaron bajo el agua y, claro, las cosechas... Se perdieron las cosechas. Exactamente. ¿Hay hambre? ¿Hay hambruna en Sudán del Sur? Sí, hay partes donde hay hambre. Y dentro de todo esto, pues la Iglesia trata de hacer lo mejor que puede, pero la prioridad de la Iglesia ciertamente es la atención pastoral. Entonces, cuéntanos un poco de cómo balancea la Iglesia esta labor de sí, atender a las necesidades humanas, pero también atender el alma, atender todas esas necesidades espirituales. Sí, yo creo que eso es muy difícil porque la gente cuando tiene problemas, y ahí tienen muchos problemas, siempre van hacia la Iglesia a preguntar por qué tienen hambre, por qué tienen sed, por qué necesitan una clínica, porque necesitan una escuela, y el sacerdote o el obispo siempre intenta de ayudar. Entonces yo creo que la primera o la cosa más importante para la Iglesia, para los sacerdotes y sobre todo para los obispos o los superiores, es también cuidar de su propia gente, es decir, ayudarle a sus sacerdotes, a las religiosas, que ellos mismos tengan fuerza para luego poder ayudar a los otros. Con lo cual, por ejemplo, los ejercicios espirituales son fundamentales, porque si un sacerdote no recibe, no puede dar. Y como bien lo has dicho, ellos tienen que dar por una parte
ayuda material, de educación, de salud, pero sobre todo también tienen que ver que le den ese pan espiritual a la gente, ¿no? Y para eso ellos tienen que recibir, si no, no pueden dar. Ahora, muchos de ellos, Kinga, digámoslo tal como es, o sea, muchos sacerdotes y muchas religiosas, ellos han sido víctimas de la violencia y ellos mismos tienen, vamos a llamarlo así, traumas psicológicos, trauma de posguerra. ¿Qué hace la Iglesia para atender a sus propios miembros? Sí, yo creo que la primera cosa es, o lo más importante, es ser consciente. Y una vez que ahora, porque ahora es la fase donde se están haciendo conscientes, ¿no? Antes estaban en el conflicto, en un conflicto abierto, y ahí sí que hay que intentar apagar los fuegos. Ahora que ya se pueden concientizar de qué son los problemas y que hay sacerdotes que han pasado por esa guerra y por eso están traumatizados, hay que ver cómo se les puede ayudar mejor. Y ahí hay como dos caminos. Uno es de veras formar a un sacerdote o una religiosa durante 2 años en una formación muy profunda en psicoespiritualidad, que normalmente los forman en Kenia, en un instituto especial. Y la otra es luego también traer especialistas que hacen formaciones de 1, 2, 3 semanas para un grupo de sacerdotes, para religiosas, para de veras trabajar ese tema. Claro, necesitan estar capacitados para poder tener las herramientas para atender a estas personas. Sí. Y dentro de toda esta situación tan adversa, ¿existen vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada? Sí existen, pero si lo comparo con otros países en África, hay menos. Lo que me sorprendió, porque como bien sabemos, en África hay muchas vocaciones. Y le he preguntado a una de las hermanas, una religiosa, pero también a los sacerdotes ahí, y me han dicho que una de las razones podría ser que la fe todavía es muy superficial. También lo que dijimos antes, ¿no? La tribu es lo que cuenta, no tanto la fe. Y claro, si la fe no es profunda, entonces no pueden surgir vocaciones. Claro. ¿Y cuáles son los esfuerzos de formación en la fe? Pues dependen mucho de los catequistas, me imagino. Dependen de los catequistas porque en muchas zonas el sacerdote solo puede ir 1 vez al mes o incluso menos. Entonces se necesitan catequistas que están bien formados, que luego pueden educar a la gente del pueblo en las zonas rurales de lo que es la fe católica, de lo que significa creer en Dios. Pero también depende mucho de los sacerdotes, que ellos mismos se tienen que formar. Y es muy importante que ellos mismos se formen continuamente en la fe para luego poder transmitir. Y ser de veras un auténtico sacerdote, porque muchos seminaristas cuando les pregunto cuál fue su inspiración o dónde descubrieron su vocación, muchos dicen, porque me inspiró el sacerdote de mi parroquia o porque me inspiró el sacerdote que era mi profesor en la escuela. Entonces necesitamos también sacerdotes que inspiran y para eso tienen que ser profundos en la fe. Claro. y llenos de esa alegría de la fe, ¿no? Exactamente. Y hablando de alegría, Kinga, nosotros por el trabajo que hacemos tenemos la oportunidad de ver mucho material de los equipos que mandamos a estos países. Y siempre me impresiona estas celebraciones eucarísticas, por falta de otra palabra, espectaculares, magníficas, en cuanto a la devoción, a la alegría, a los colores, a la participación de la gente, la música. Es decir, se ve una fe vibrante. ¿Ese es el caso también en South Sudán? Depende un poco. Hay zonas donde efectivamente es ese caso, pero yo también he visitado parroquias donde la comunidad es mucho más pequeña, porque todavía la fe todavía no es tan profunda. Y también, claro, hay zonas obviamente donde yo he visitado a la Iglesia Católica, ¿no? Entonces hay zonas donde a lo mejor hay más protestantes. Entonces los católicos pueden ser una minoría en esa región y por eso obviamente también es más pequeño. Pero yo he visto los dos en South Sudán hasta ahora. Una fe muy viva, llena de alegría, con muchos cantos, con incluso bailes dentro de la misa.
pero también he visto ceremonias más pequeñas y a lo mejor un poco más como nosotros los conocemos en Europa, con menos baile, menos música. Y ahora, tú tienes la oportunidad de viajar constantemente a África. ¿Cuántos países tienes bajo tu responsabilidad en la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada? Por una parte soy responsable del continente en general, pero como somos varios colegas, yo soy responsable directamente de Sudán, Sudán del Sur y Nigeria. Que son tres países con realidades bien difíciles, los tres realmente, ¿no? Cuando tú ves tanto conflicto, cuando ves tanto sufrimiento, tanta necesidad, Kinga, ¿cómo mantienes tu propia fe? ¿Cómo mantienes la esperanza de decir, vale la pena el trabajo que estoy haciendo porque esto lo vamos a cambiar? ¿Cómo logras eso, Kinga? Yo creo que en esos casos también hay que ver que con poquito se puede cambiar muchísimo. Y la gente que yo he encontrado o que yo he conocido es gente que la fe o digamos un sacerdote o una religiosa les ha cambiado la vida a 100%. Y aunque sean pocos, ellos luego pueden cambiar a otros porque ellos pueden dar testimonio de lo que han vivido. Pienso, por ejemplo, en el caso de gente perseguida, muy traumatizada, que por ayuda de una religiosa o un sacerdote han podido curar ese trauma y luego ellos mismos pueden testimoniar de esa vida y de esa alegría de seguir, decirles sí a la vida, aunque han vivido esos traumas, ¿no? Es verdad que no vamos a poder cambiar el mundo entero. Yo creo que eso es muy difícil, eliminar todo el dolor y todo el sufrimiento. Claro. Pero qué importante es hacer todo este trabajo con una visión de fe y de esperanza, porque si no nos convertiríamos, particularmente la fundación con la que trabajas, en una ONG más, y que no es el caso. No, porque estamos todos muy convencidos de que lo hacemos por ser instrumentos de Dios, ¿no? Y lo importante creo que es que cada uno tiene que encontrar luego su misión. Y yo creo que eso es lo que también intentan en esos países, es hacerle descubrir a cada persona su misión o su vocación, y no hablo de vocación a un seminario o a ser religiosa, sino de veras que cada uno de nosotros ha recibido una vocación especial. Y lo que intenta la Iglesia, y lo que intenta por el mundo entero, ¿no? Pero yo lo veo mucho en África, es ayudarle a los laicos que cada uno, dentro de su contexto, encuentre su vocación. Y un factor esencial para lograr esto que estás mencionando, Kinga, es la familia. Y creo que hemos tenido la oportunidad de ver que los obispos africanos luchan mucho por esos valores familiares que tal vez ya no sean tan vigentes, tan sólidos en Europa o en otros países occidentales. ¿Por qué crees que se da este fenómeno de la valoración de la familia tan fuerte? Porque yo creo que el modelo que nos enseña la fe católica o cristiana sobre lo que es una familia es algo donde se vive, o sea, no se puede vivir uno sin el otro. Entonces hay como esa ayuda mutua de los padres a los hijos, entre hermanos, y yo creo que ese modelo hace lo que también hace una fuerza de una familia. Ahora, en el Sudán del Sur, por ejemplo, todavía hay muchísima poligamía, con lo cual hay familias de una constelación muy diferente de lo que conocemos en Europa. Y luego siempre se pone la pregunta, ¿la fe católica tiene derecho de imponer o de decir que un hombre solo se puede casar con una mujer? Lo que yo he visto en muchas de esas familias es el sufrimiento de las mujeres, porque si son una más de,
Y luego si lo comparo con la belleza que puede ser una familia de un hombre con una mujer y como ellos mutuamente se pueden sostener y pueden crecer y qué fuerte pueden ser, yo creo que y también me lo han dicho muchos sacerdotes en el Sudán del Sur, ¿no? Lo que ellos hacen es, por lo menos, proponer y describir ese modelo. Y luego muchas de las familias polígamas, cuando han entendido ese concepto, Claro. Quieren vivirlo así. O sea, las generaciones más jóvenes quieren tener solo una mujer, porque de repente descubren esa belleza de una pareja que vive su matrimonio según la fe católica, en ese caso, ¿no? Solo el hombre y la mujer. Y es que ahí es donde radica la sabiduría de la labor pastoral, de no imponer, pero simplemente, como muy bien lo dices tú, de mostrar la belleza de lo que la Iglesia propone. Sí, yo creo que eso es lo que también atira, porque imponer, luego hay una aversión, pero si se enseña la belleza, esa belleza atira. Y yo creo que por eso también hay mucho más jóvenes que dicen, yo quiero vivir así, porque yo quiero vivir ese amor verdadero con mi mujer o con mi marido. En general, ¿cuál es la situación de las mujeres en South Sudán? ¿Es particularmente difícil comparado con otros lugares en África o es la misma condición? Bueno, la región que ahora yo visité, que es una región donde todavía hay muchos seminómadas, polígamos, ahí sí es muy difícil. Yo conocí a una joven que estaba en un hogar de las hermanas de la Madre Teresa, que ellos toman a los niños huérfanos, pero los toman con una pariente. En ese caso, esa niña joven fue la hermana mayor de ese bebé. Y las hermanas nos han contado que la mamá de ese bebé murió, pero no porque murió por el parto, sino porque ella misma era la 9ª o 10ª mujer de un señor que tenía 70, 60, 70, y ella tenía ni 18. Y ella sufrió tanto de ese matrimonio porque no quería estar casada con un señor que podría ser ni su padre, su abuelo. Su abuelo. Y ella misma dejó de comer. O sea, teniendo la vida en sí, sabiendo que estaba embarazada, dejó de comer porque por ese sufrimiento de decir, es que ella no había decidido, ¿no? La han casado. Y además lo que también pasa es que en el Sudán del Sur las mujeres todavía las pagan con vacas. Entonces, para tener más vacas, los hermanos o los padres venden a sus hijas, a sus hermanas. Y ese es un sufrimiento muy fuerte de las mujeres porque no se valora como ser humano, sino se valora el precio que aportan. Yo creo que ahí la Iglesia Católica o la Iglesia Cristiana en general puede cambiar muchísimo. Claro. Es fundamental ese mensaje que la Iglesia trae de la dignidad de la mujer intrínsecamente. Efectivamente. Ginga, pues te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros nuevamente aquí en nuestro programa y sabemos que te vas nuevamente para South Sudán en unos días, es que pues te deseamos mucha suerte y que Dios te cuide. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes también, amigos, por haber estado en un programa más de Donde Dios Llora. Y si quieren conocer más acerca de la labor que la Iglesia hace en Sudán del Sur, los invitamos a que contacten la información al final de este programa. Muchas gracias y que Dios los bendiga.